volando las horas, si yo las paso contigo. Ey, no procures, no, que me vaya, vámonos. Yo dejé la calle por tus brazos, abracémonos. Yo dejé los vicios por tus curvas, acostémonos. Ya hagamos el amor como si no nos conociéramos. Que sé que te han dicho que soy malo y que con otra chicho, que soy malo y que no soy capaz de pasarla cumpliéndote cada capricho. Tienes un alto puntaje, te doy todo mi porcentaje. Si fuera disquera le rayo el contrato y cerramos fichaje. Solo el aroma de tu piel me vuelve un animal. Ese perfume que me causa y que me pone mal. 24/7 pienso en ti. 24/7 pienso en ti. Si nos quedamos a solas, tú estás segura conmigo. Pasan volando las horas, si yo las paso contigo. Si nos quedamos a solas, tú estás segura conmigo. Pasan volando las horas, si yo las paso contigo. Quisiera tener tu cuerpo y tu piel cada mañana y ser dueño de tu ser y de tu cama. Que sé que no me crees, pero eres mi mundo. Y conozco tus lunares y su rumbo. Conozco todo de ti, hasta el área más prohibida. Me fascina sentir que junto a la mía no descubrí tu demonio escondida. Te hice parte de mi intimidad y de mi vida más. Sé que te gusto como tú a mí, vi. En esos ojos la misma mirada que hice como cuando te conocí. Sí, soy ese loco que le encanta la santa. Por esa belleza que tienes que siempre resalta entre tantas. Si nos quedamos a solas, tú estás segura conmigo. Pasan volando las horas, si yo las paso contigo. Si nos quedamos a solas, tú estás segura conmigo. Pasan volando las horas, si yo las paso contigo. ¿Así? Ale, Alexis Jaire, on the drum, México, Pepe Mami, hey, the longest music, baby, Mr. J, CH Landry. ¿Quieres sentir tu pelo lleno de vida? Hola Miguel, buenas tardes. Sí, Mafer está buena. Ok, ya está el maestro. Perfecto. Bueno, pues como verán en la pantalla, yo creo que les voy a pedir de favor que vayan colocando su nombre en el chat, porque ahorita la aplicación que tenía para pasarles lista así súper rápido, no la está leyendo la computadora, entonces si pueden ir colocando su nombre completo en el chat para que se pueda quedar ahí grabado en la conversación, ¿sale? Bien, entonces les comparto rápidamente los acuerdos de esta sesión. Son los mismos de siempre, los que ustedes ya conocen. Y bueno, voy a pasar directo a presentarles como la agenda de esta sesión, que va a consistir en lo siguiente. Les voy a compartir rápidamente el objetivo. Vamos a tener una pequeña dinámica de apertura. Vamos a cerrar con el tema de la semana pasada y vamos a iniciar con la nueva etapa de la guía, que es la etapa de investigación. Y finalmente recuerden que cerramos este espacio siempre compartiendo nuestros aprendizajes o sus reflexiones o sus sorpresas, sus dudas en el chat en los últimos minutos, ¿sale? Y bueno, entonces bien, les comparto, este fue el objetivo de la semana pasada, fue el objetivo justamente de la etapa de punto de partida. Recuerden que es la primera etapa de la guía. Entonces, este objetivo decía lo siguiente, que ustedes fueran capaces de recordar los nutrientes que pueden encontrar en algunos productos y que justo estos nutrientes los pudieran asociar al concepto de biomolécula o macro-micromolécula orgánica. Entonces, ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿creen que hayamos cumplido con este objetivo? Sí, no, ¿por qué?
¿Qué les hace pensar que sí lo cumplimos? ¿Qué les hace pensar que no lo cumplimos o que nos faltó un poco? ¿Vimos justamente estos términos o cómo fue que los estudiamos, los exploramos? ¿Qué opinan? Emily dice que sí. ¿Qué les hace pensar que sí se cumplió con este objetivo? ¿Qué tipo de ejercicios tal vez vimos o qué tipo de conceptos exploramos como para determinar que sí cumplimos con el objetivo de identificar, pues en sí es identificar o recordar estos macronutrientes que podemos encontrar en algunos productos alimenticios. O sea, en eso estoy resumiendo como el objetivo, ¿no? El que ustedes pudieran recordar los macronutrientes que pueden encontrar en algunos alimentos. ¿Qué les hizo pensar que tal vez sí se cumplió con este objetivo? ¿Qué actividad hicimos? A ver, no, no te preocupes, Yuridia. ¿Por qué creen que sí o que no o que nos faltó? Vimos estos conceptos, vimos el concepto de macromolécula orgánica, vimos el concepto de biomolécula, vimos el concepto de nutriente o pudimos explorar como ejemplos de nutrientes eh, que encontramos en productos alimenticios. ¿O qué fue lo que hicimos la semana pasada? ¿Qué recuerdan que hicimos la semana pasada? ¿Qué temas vimos? ¿Qué ejercicios hicimos? Tanto de forma síncrona en la videollamada como asíncrona en Google Classroom. Exactamente, Yamile. Los lípidos, los carbohidratos. Vimos justamente estos ejemplos de macromoléculas y macronutrientes que eran los lípidos y los carbohidratos. Pero y aparte de eso, y eso está muy bien, y aparte de eso, los pudimos identificar en alimentos, pudimos identificar alimentos que tuvieran estos macronutrientes, sí, ¿no? Entonces, sí cumplimos pues prácticamente en un 70% con el objetivo. Hoy justamente es terminar con este objetivo para poder dar paso a la siguiente etapa, que es la etapa de investigación. Y entonces, como ya vimos que sí estuvimos prácticamente cumpliendo con este objetivo, eh, voy a hacer una pequeña dinámica de apertura, la cual consiste o se llama La Reina Pide. ¿Okay? Entonces, ya la habíamos jugado en algún momento y justo es como de, yo voy a darles como alguna palabra y ustedes tienen que traerme ese objeto, ¿no? O algún objeto, algún producto que contenga esta palabra que les voy a decir. Obviamente son palabras relacionadas con los macronutrientes o las macromoléculas que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les voy a decir, pues la reina pide tal cosa o un producto que tenga tal cosa y pues ustedes tienen que ir a buscar. Esta Mafra ya se fue a la cocina, exactamente, ya está preparando todo. Váyanse justo a la alacena y quien tenga el objeto que estoy pidiendo, levanta la mano y me lo muestra en cámara, ¿sale? Entonces, yo creo que voy a dejar de compartir para que justo pueda ver sus cámaras. Nada más se los voy a decir, ¿sale? Entonces, la reina pide celulosa, algún producto que tenga
celulosa. A ver si se acuerdan cuál era la celulosa o dónde encontrábamos la celulosa. Que por lo general no lo encontramos tal cual en alimentos. El ejemplo más común era pues, bueno, no, sí, o sea, sí en alimentos, pero el ejemplo que yo les ponía justo era, por ejemplo, de pues material que utilizamos en la escuela, por ejemplo. A ver, Mafer, ¿qué trajiste? ¿Qué encontraste? El cereal, ¿vale? ¿Cuál? El cereal. El cereal. Ok, puede ser. A ver, Zaira. Ay, no sé si esté bien. El papel de baño. Sí, muy bien. Hasta Es me vi. más, se fue corriendo. A ver, Zaira, muéstrame el papel de baño. No, no es cierto. Sí, el papel era como el ejemplo perfecto, ¿no? Maffer, estabas bien, o sea, en particular en todas las plantas, todas las plantas, la pared celular de las plantas siempre contiene celulosa, ¿ok? Entonces, por esa parte te la voy a tomar bien. Pero el ejemplo que más veíamos justo de celulosa o que contiene mucha celulosa, pues es justo el papel. Papel, cartón, madera, son productos que son, no sé, la servilleta también podía ser, tienen alto contenido en celulosa, ¿no? Porque es tal cual, pues la celulosa casi que intacta, ¿no? Perfecto. No te preocupes, Mafer. Las dos tienen entonces su punto. Ok. La reina pide, perdón, la reina pide grasa insaturada. Grasa insaturada. Acuérdense de las características de la grasa insaturada, si era buena o mala, de las consideradas buenas o malas. A ver, Fer, Yamile, ¿qué trajiste? El aceite. Muéstrame. Vientos, muy bien. Acuérdense, la grasa insaturada era aquel que encontramos. A ver, ¿cómo está el aceite? ¿En qué estado está? ¿En estado sólido o líquido? Líquido. Líquido, ¿ok? Entonces, en las grasas insaturadas las encontrábamos justo en grasas o aceites en estado líquido, ¿no? El aceite de coco, el aceite de palma, por ejemplo, lo encontramos a temperatura ambiente, a pesar de que es de origen vegetal, a temperatura ambiente lo encontramos de forma sólida. Entonces, el aceite de coco, el aceite de palma es grasa saturada, ¿ok? La reina pide sacarosa. Sacarosa así en su estado más puro o algo que contenga sacarosa. A ver, ya Milei, después Miguel. Muestren, abran su cámara y me muestran qué traen. ¿Qué es eso, Yamile? Vientos, muy bien, el azúcar. Vas, Miguel. Ay, traía uno igual, pero espérame, tengo otro, espérame. Deja, voy por mi primo otra vez. A ver, Mafer, ¿tú qué traes? Yo también traía mi azúcar. Ok, vientos. Esa es la sacarosa en su estado más puro. A ver, Miguel. Ya fui por él. ¿Qué Es que, es? mira, ay, es que no prendo mi cámara, no sé por qué. Pero, pero ya lo traje. Mira, también podría ser ejemplo de Ah, eso. muy bien, tu chocolatín. Perfecto, muy bien, Miguel. Vas, Emily.
Creo que sería también el pan. Pan, igual y el bolillo no tanto, porque es más rico en almidón, ese pan, ese bolillín, pero un pan dulce aplica perfecto para justo producto con sacarosa, ¿sale? Sí. Muy bien. Ok, la reina pide fructosa. Fructosa. Y hasta el nombre lo dice. ¿En dónde lo podemos encontrar? Vas, Emily. Bien, todos. ¿Qué son? ¿Uvas? Son ciruelas. Ah, muy bien, Emily. Vas, Zaira. Zaira y al último Miguel. Muy bien. Muy bien, Zay. Con tu manzanita o no, no sé si seas manzana. Ya va. Ah, perdón. Soy muy mala reconociendo las frutas. Vas, Miguel. Bien, todo. Él sí trae manzana. Maffer aquí dice, al aguacate vale, si el aguacate vale, yo creo que para la grasa insaturada sí, el aguacate vale, ¿vale? Porque es un producto con grasa insaturada o rico en grasa insaturada. A ver, ña, ña, ña. Chigora, vas para la siguiente, ¿ok? Ahora sí, la reina pide grasa saturada. Vas, Emily. Emily y después Fernanda. Caldo de pollo. Ok, caldo de pollo. El Nor Suiza, famoso Nor Suiza. Vas Mafer, bueno, vas Fernanda y después por último Mafer, ¿ok? Huevo, ok, sí puede ser. Yo traía huevo. Ok. Híjoles, del huevo no estaría tan segura. Sé que tiene lo que podrían ser tal vez triglicéridos, pero acuérdense que la grasa saturada la encontramos más en estado sólido. Entonces, los típicos ejemplos son como justo la manteca, la mantequilla, Traigo la... mantequilla. exacto, ¿sale? Guíense más por esa condición del estado en el que se encuentra, ¿va? Porque sí, el huevo, si bien tiene grasas de origen animal, yo me guiaría más o yo pensaría que son más bien triglicéridos lo que tiene, ¿ok? Y finalmente, la reina pide almidón. A ver, Maffer y después Emily. Abran su cámara, acuérdense. Su tapa. Muy bien, el bolillín. Si escucharon lo que dije. Vas, Emily. Yo también le iba a enseñar mi boleto de hace rato. Perfecto. Muy bien. O sea, lo que es bolillo, pan Bimbo, o sea, como pan de caja, o pan sin azúcar, es también muy rico en almidón, ¿va? O cualquier, pues, no sé, harinas en general, pastas, arroz, son ricos. La papa, por ejemplo, es rico en almidón, ¿sale? Perfecto, equipo, muy bien. Entonces, ya vimos justo esta parte de que, ok, las biomoléculas son aquellas moléculas que encontramos en todos los organismos vivos. De esas biomoléculas podemos encontrar algunas que son orgánicas e inorgánicas. Nos enfocamos en las orgánicas y eran justo aquellas
que contenían en su estructura química CHOMPs, ¿no? Acuérdense, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo o azufre. Y que aparte, ok, ya hicimos el primer filtro, ¿no? Nos quedamos con las biomoléculas orgánicas. Ahora, de esas biomoléculas orgánicas, hay algunas que son macronutrientes o micronutrientes, ¿no? El macronutriente significa que el cuerpo lo necesita en gran cantidad. Y el micronutriente que no se necesita no se necesita tanto en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, con ese filtro, pues nos quedamos que biomolécula orgánica que sea macronutriente, pues sean justo carbohidratos, lípidos y proteínas. Y aparte de que son macronutrientes porque los necesitamos en gran cantidad en nuestro cuerpo, también son macromoléculas porque son de gran tamaño, son moléculas muy complejas, muy grandes, y tienen muchos elementos o muchos átomos en sus estructuras, ¿sale? Entonces, bien, la idea es que terminemos, ya vimos los carbohidratos, ya vimos los lípidos, nos faltaría justamente revisar lo de las proteínas. Una vez que terminemos de revisar lo de las proteínas, pasaríamos a nuestro siguiente objetivo de la siguiente etapa, que es investigación. Aquí ya vamos a ir trabajando justo como en esto que les planteaba desde el inicio de la guía, ¿no? El que ustedes puedan identificar problemáticas sobre la alimentación y que puedan, pues, empatizar con la situación nutricional y ambiental que gira en torno a la alimentación, ¿vale? Entonces, voy a pasarme esto rápido. Y me voy a ir directo con la parte de las proteínas, ¿va? Y entonces, bien, veíamos, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, me voy a regresar, veíamos que los grupos funcionales que componían, grupos funcionales, ¿ok? O sea, los elementos que componen a los carbohidratos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los grupos funcionales que componen a su estructura de los carbohidratos específicamente, ¿cuáles son? ¿Qué grupos funcionales identifican en las estructuras o tiene que tener sí o sí una estructura de carbohidrato? Grupo funcional, acuérdense, que pueden ser carboxilos, aminos, ésteres. ¿Cuáles grupos funcionales sí o sí debe de tener un carbohidrato para ser considerado carbohidrato? Y justamente los encuentran aquí, o aquí en esta lista. ¿Cómo dijo? Los grupos funcionales. Ah, mira, ¿qué grupos funcionales encontramos en una estructura de una sustancia que es considerada carbohidrato? Fernanda dice los carbonilos, ¿no? Y acuérdense, el carbonilo era justo ¿no? Carbono unido con un doble enlace a oxígeno, que podía estar al final de la cadena formando un aldehído, o podía estar en medio de la cadena formando una cetona. Y aparte de los carbonilos, ¿qué otro grupo funcional tiene? Que lo tiene en gran cantidad. Puede tener debe de tener más de 2 en la cadena. Los hidroxilos, ¿ok? Perfecto, Gis. El grupo funcional hidroxilo, por eso aquí dice polialcoholes. Acuérdense, poli significa mucho. Entonces, muchos grupos funcionales de tipo hidroxilo debe de tener la cadena de carbono en una estructura de carbohidrato, ¿va? Entonces, forzosamente debe de tener esos 2 grupos funcionales. El grupo carbonilo, ya sea en medio o al final, y al menos, por lo menos, 2 grupos hidroxilo. Puede ser de 2 a más grupos hidroxilo. Ahora, los lípidos también estaban compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero los grupos funcionales que se forman aquí son distintos y son justamente los que les muestro aquí. El grupo funcional éster, que es el que encontramos justamente en los triglicéridos, y el grupo funcional carboxilo, que se encuentra en los ácidos grasos. Acuérdense que el grupo funcional carboxilo siempre forma ácidos. En este caso, ácidos grasos, ¿va?
Ahora, ¿cuáles son los grupos funcionales que vamos a encontrar en las proteínas? Si se dan cuenta, en los carbohidratos y los lípidos, los elementos que componían a estas sustancias, pues eran solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. En el caso de las proteínas ya encontramos todos los elementos importantes pues de la química orgánica o de un compuesto orgánico, que son CHOMPs. Pero ya aparte, los grupos funcionales, o sea, estos elementos están contenidos en las proteínas, pero ¿cómo están contenidos o de qué forma están ubicados? Pues están formando grupos funcionales. ¿Cuáles son esos grupos funcionales? El grupo amino, que siempre va a estar al inicio de la cadena de carbono, y el grupo carboxilo. Entonces, como tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo que forma ácidos, intenten hacer esta unión de palabras. Amino, ácido, ¿ok? Grupo amino y grupo carboxilo que forma un ácido. Entonces, la estructura en sí que se forma al tener un grupo funcional amino al inicio y un grupo carboxilo al final, te forma un aminoácido. ¿Alguien no ha escuchado? Nada más que me digan si sí o no. ¿Alguien ha escuchado la palabra aminoácido? Sí. Sí. Ok. ¿De casualidad conocen el nombre de algún aminoácido? Básicamente todo producto o toda sustancia que termine en ina va a ser aminoácido o proteína, cualquiera de las dos, ¿va? Les voy a presentar una tabla con los aminoácidos pues más importantes para el ser humano, ¿ok? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 aminoácidos que en sus tiempos a mí en la escuela me dejaron aprendérmelos de memoria, no sé por qué ni para qué, pero bueno, ya aquí se los presento, ¿no? Están los aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los aminoácidos esenciales son aquellos que tenemos que consumir o que tenemos, pues sí, tenemos que adquirir a través de nuestra nutrición heterótrofa. O sea, no son aminoácidos que podamos producir naturalmente en nuestro cuerpo, los tenemos que consumir de otros organismos o de productos derivados de algún otro organismo, ¿ok? O sea, los podemos adquirir únicamente de forma externa. Entonces, si se dan cuenta, si llegan a buscar ahí algún ingrediente, o si checan algún producto empaquetado y ven como justo la tabla nutrimental o los ingredientes, se van a dar cuenta que van a encontrar aminoácidos. Algunos esenciales, que son los principales aminoácidos esenciales, porque no los encontramos o no los podemos producir naturalmente en nuestro cuerpo. Los que no son tan esenciales, pues son justamente estos, y son justamente aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo puede producir solito, pues, acuérdense, pues con todo lo que comemos y todo lo que se degrada, pues se quedan ahí elementos volando, ¿no? Entonces, pues el cuerpo va sintetizando, así se le llama, sintetizar o producir de forma natural estos aminoácidos. No es necesario consumirlos, o sea, sí los podemos consumir de forma externa, pero no es tan necesario porque el cuerpo solito los puede producir. Ok, entonces, pues nada más para que lo sepan. Y entonces, el aminoácido es en sí el monómero de la proteína, ¿ok? ¿Qué me refiero? Que la proteína en sí se va a formar una vez que tengamos una cadena muy, muy, muy larga de aminoácidos unidos entre sí, como pasaba con el carbohidrato, ¿no?
teníamos una molécula de glucosa y ese era el monómero o el monosacárido, y después teníamos la cadena gigantesca de moléculas de glucosa unidas entre sí, formando el polisacárido, ¿va? En este caso pasa exactamente lo mismo. El aminoácido solito, o sea, por ejemplo, una molécula de metionina o una molécula de lisina, una sola va a ser un monómero, ¿ok? ¿Cuándo hablamos entonces de proteína? Cuando muchas moléculas de todos estos aminoácidos se unen entre sí formando una cadena muy grande, ¿va? ¿Y cómo se van a unir? Ah, pues, acuérdense, el aminoácido tiene al inicio un grupo funcional amino y al final un grupo hidroxilo. Pues el grupo carboxilo. Pues entonces, el grupo carboxilo de un aminoácido se une con el grupo amino de otro aminoácido y forman un enlace. Este enlace se llama enlace peptídico, ¿va? Nada más igual, o sea, es un enlace covalente, es un enlace compartido, el que forma un aminoácido con otro. Y entonces, cuando se forma una cadena pequeñita o encontramos estos aminoácidos solitos como monómeros, les vamos a llamar péptidos, ¿ok? Así como en su momento llamábamos monosacárido a la glucosa cuando estaba solita, a los aminoácidos solitos los vamos a llamar péptidos. Una vez que se juntan, se unen y forman cadenas de puros aminoácidos, por lo menos más de 10 aminoácidos, le vamos a llamar polipéptido. Poli, de que son muchos, péptidos unidos entre sí. Pero ¿qué pasa cuando justo estos polipéptidos, o sea, estas cadenas de aminoácidos unidos entre sí, se sigue haciendo más y más y más y más grande? O se unen ciertas cadenas de aminoácidos con otras cadenas de aminoácidos. Imagínense una bola de estambre. Esa bola de estambre es lo que estaría representando ya nuestra proteína, ¿no? Entonces, la proteína, por lo menos, para ser considerada proteína, debe de tener en su cadena de aminoácidos más de 100 aminoácidos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, es como pueden hacer la asociación entre polisacárido, que sería la proteína, oligosacárido, que era justo, ustedes me preguntaban del inter, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no es solo monosacárido o no son tantos monosacáridos unidos entre sí? ¿Qué pasa con el inter? Ah, pues el inter se llama oligosacárido, en este caso se llama polipéptido. ¿Y qué pasa con los monómeros? Ah, pues en este caso, en lugar de monosacárido, le llamamos péptido, ¿va? Específicamente para proteínas. Entonces, el péptido es en sí encontrar de 2 a 10 aminoácidos por ahí juntos. El polipéptido es ya encontrar más de 10 aminoácidos unidos entre sí. Y la proteína es encontrar más de 100 aminoácidos unidos entre sí o formando una cadena muy grandota. O sea, una vez que tú tengas más de 100 aminoácidos, tú ya tienes una proteína, ¿va? Y entonces, bueno, fuentes de proteína. Las típicas, ok, a ver, dice Gis, son aminoácidos necesarios para el correcto desarrollo de algunas funciones en el organismo. Perfecto, exactamente. Y ahorita justamente les voy a decir, pues, cuál es como la gran función de las proteínas, ¿no? En el caso de los carbohidratos y los lípidos, la principal función que tenían en nuestro cuerpo era ¿cuál? ¿Cuál era la principal función en nuestro cuerpo de los carbohidratos y los lípidos?
Tenían varios, pero la principal, ¿cuál era? ¿Por qué es necesario consumir carbohidratos o lípidos? ¿Qué nos dan? ¿O en qué nos ayudan en nuestro cuerpo? Nos dan grasas y proteínas, ¿no? Los lípidos son grasas. Los carbohidratos son los que veíamos como almidón y demás. Las proteínas son estas, las que acabamos de ver. A ver, Miguel. ¿Nos dan energía? Exactamente. ¿Ok? Entonces, imagínense que nuestro cuerpo es como una máquina. Exactamente, Arlet. Ah, muy bien, Gis. Perfecto. Imagínense que nuestro cuerpo es una máquina o un coche. El material del que está hecho o las piezas serían justamente las proteínas. Pero ¿qué pasa? O sea, no solo necesitas como las piezas, ¿no? No vas a dejar ahí el coche abandonado, pues, ¿cómo haces que funcione? Pues con combustible. ¿Y cuál es ese combustible? Pues los carbohidratos y los lípidos, ¿va? La principal fuente de energía son los carbohidratos. La segunda fuente de energía principal son los lípidos, ¿ok? Entonces, en el caso de las proteínas, vuelvo a esta parte que les quería comentar. Socialmente hablando, en la sociedad se piensa o se dice que gran cantidad de proteínas las encontramos en dónde, en qué tipo de productos o en qué tipo de alimentos encontramos gran cantidad de proteínas, según lo que nos dice la sociedad, ¿no? O la televisión. En las frutas y ¿En verduras. dónde? En las frutas y verduras. Frutas y verduras. ¿Seguro? ¿En los productos orgánicos? Productos orgánicos, pues no forzosamente. O sea, sí, pero así cuando, no sé, por ejemplo, a mí me llega a pasar, ¿no? De que me dicen, o cuando yo les digo, soy vegetariana, ¿no? O soy vegana. Lo primerito que me dicen, o de las primeras cosas que me dicen es, ¿y de dónde sacas las proteínas? ¿Por qué creen que me llegan eso? A ver, Zaira. Se encuentran en las carnes rojas, ¿no? Exactamente. Lo que es carne, peces, pollo, todo lo que es como de origen animal, se ha creído socialmente que son la única fuente de proteínas o la fuente más importante de proteínas. Entonces, siempre me ha pasado esa anécdota, cuando les digo que no como carne, me dicen, ¿y dónde sacas las proteínas? Pues, ¿qué creen? Pues de las plantas también, ¿ok? Todo lo que tenga ADN o todo lo que sea considerado ser vivo tiene proteínas, ¿ok? ¿Por qué me refiero al ADN? Porque justo el ADN, si han escuchado hablar del ADN, ¿no? O sea, es el código, nuestro código genético. Imagínense en un restaurante que, no sé, llega un cliente, le pide una torta al mesero y el mesero apunta en su libretita a torta con chile y sin cebolla, no sé, ¿no? Imagínense que este mensaje que anotó el mesero es en sí el código genético. Y entonces, ¿qué hace el mesero? Pues llega con el cocinero y le dice, esto es lo que está pidiendo el cliente. El cocinero lee la nota y lee justamente esto, torta con chile y sin cebolla, y lo empieza a preparar, ¿ok? Entonces, el código genético es en sí la nota que pasó el mesero. El código genético o el ADN te dice
qué tipo de proteínas necesita el cuerpo o qué tipo de proteínas va a producir el cuerpo, dependiendo de las necesidades en las que se encuentren, ¿no? O sea, dependiendo, pues sí, de cómo esté tu cuerpo o qué necesite, pues va a mandar señales al ADN y el ADN va a indicarle al mismo cuerpo qué tipo de proteínas tiene que producir. ¿Ok? Entonces, la torta al final que prepara el cocinero, pues va a ser en sí la proteína que produzca alguna célula, ¿sale? Entonces, por eso les digo, todo lo que tenga ADN tiene forzosamente que producir proteínas, ¿no? O todo lo que esté vivo forzosamente va a tener proteínas, va a tener carbohidratos, va a tener lípidos. Solo la diferencia recae en que pues la proporción en la que encontremos estos productos va a ir variando, ¿no? O sea, el que yo diga, por ejemplo, el aguacate que mencionaba Maffer, ¿no? El aguacate, no es que sea solamente un lípido, ¿no? O que sea grasa insaturada nada más. Es rico en grasa insaturada, pero el aguacate también va a tener carbohidratos y también va a tener proteínas, ¿ok? Entonces, fuentes importantes de proteína, sí, son las carnes, son los peces, son los pollos, son todos estos productos de origen animal. Pero no son la única fuente importante de proteínas. También hay muchas fuentes vegetales ricos, muy ricos en proteínas, ¿va? Y aquí les puse unos ejemplos. Y entonces, bien, regreso a esto, ¿no? A recalcar esta importancia de consumir estos tres productos. La proteína son los ladrillitos de nuestro cuerpo o son el material que compone a una máquina o el material que compone a un coche, ¿no? Las grasas y los carbohidratos son la energía que hacen que funcione nuestro cuerpo o la máquina, ¿va? Entonces, no podemos prescindir uno de otro, los necesitamos a todos. Y bueno, aquí nada más algunas referencias para que, por si se les olvida qué tipo de elementos encontramos en cada producto, pues aquí hay una pequeña referencia, ¿va? Les iba a presentar un video, pero eso mejor se los dejo se los envío por WhatsApp para que nada más lo chequen. Está chusco. Ahora, me gustaría que antes de comenzar ya con la parte como de reflexión sobre la alimentación, ya ahorita ya no vamos a estar trabajando en cuestiones teóricas. Ya ahorita va a ser más reflexivo y va a ser bien importante entonces contar como con todas sus aportaciones, ¿no? Con todo lo que ven a su alrededor. Antes de comenzar con esa parte, me gustaría que justo se fijaran de nuevo en esta gráfica que yo en su momento ya les había compartido. De acuerdo a esta gráfica, ¿qué sector industrial del humano genera más gases de efecto invernadero o genera más gases contaminantes que están generando cambio climático en el mundo? A ver, Emily. La energía. Exactamente, el sector energético, ¿no? Por eso estuvimos hablando un buen rato sobre la reforma energética de AMLO y todas estas cosas de lo necesario que es transicionar a energías renovables, ¿no? Y si hacen un zoom, o sea, si amplían como la imagen, van a ver que, ok, es el sector energético lo que produce prácticamente es el 75% casi de gases de efecto invernadero que producen cambio climático en el mundo. Pero ¿qué partes específicos del sector energético están generando esto, no? Pues van a ver justo aquí que va a ser justo, no sé, por ejemplo, las casas, las empresas, el sector del transporte, la aviación, los barcos,
la producción de metales y bueno, el sector de la minería, el sector químico, la producción de tabaco, por ejemplo, de algunos productos como papel, maquinaria en general, y ya, ¿no? O sea, aquí te dice como específicamente de todos los sectores productivos que hay o en los que participa el humano, pues cuánto está afectando en la energía, ¿no? Y veíamos justamente que lo que es el sector del transporte y el sector eléctrico son los que más suman a este 73.2%. Por eso yo les decía así como pues de las grandes acciones que ustedes pueden hacer para disminuir sus gases de efecto invernadero son dejar de utilizar coche eh, y evitar el uso de electricidad, ¿no? O evitar el uso de gas en la estufa para cocinar. Que justo en la casa también veíamos que es lo que utilizamos para cocinar, lo que también más gases de efecto invernadero genera. Entonces, bien, el sector energético ya vimos y estuvimos repasando desde guías anteriores, que es el sector industrial del humano, que genera más gases de efecto invernadero y que está impactando más en el cambio climático. De acuerdo a esta gráfica, ¿cuál sería el segundo sector más importante que estaría emitiendo justo gases de efecto invernadero? El principal es el energético, definitivamente, por muchísimo. Pero ¿y el segundo más importante cuál es? Digo, está en inglés, pero igual se puede asumir un poquito. A ver, Sai. La forestación, la agricultura y el de abajo ya no sé. no sé. Perfecto, sí, no te preocupes. Land use significa uso de suelo, ¿ok? ¿A qué nos referimos con uso de suelo? Pues básicamente para qué se está utilizando el territorio, ¿no? Entonces, igual aquí viene dividido, ¿no? ¿Qué tipo o sea, es la agricultura, el sector forestal y el uso de suelo, lo que también más gases de efecto invernadero está generando en el mundo. Pero, ¿qué sector en específico? Pues si hacemos igual un acercamiento, vamos a ver que justo como mencionaba Zaira, la deforestación, porque acuérdense que el proceso de fotosíntesis hacía que justo las plantas captaran CO2, ese CO2 que es un gas importante de efecto invernadero, las plantas lo utilizaban para generar sus productos, sus nutrientes y aparte generar oxígeno, pero pues obviamente sin plantas, sin bosques, pues no hay quien capte entonces todo ese CO2 que se genera, ¿no? Entonces todo ese CO2 se queda ahí en el ambiente. Entonces la deforestación es una parte. La otra, por ejemplo, es la quema. Digo, no sé si ustedes tengan justo como familiares que se dediquen al campo, pero muchas veces para cultivar se necesita quemar como el cultivo o quemar como la tierra y otra vez volverla como que a cultivar o a sembrar. Entonces, ese proceso de quemar y cultivar, quemar y cultivar, quemar y cultivar, también, o sea, acuérdense que todo lo que tenga que ver con combustión o todo lo que tenga que ver con quema de algo va a generar siempre CO2. Entonces, por favor, no quemen basura, no quemen pues nada, ¿no? O sea, aparte de evitar justo los incendios forestales, evitan justo esta parte de emitir CO2. La otra también es, por ejemplo, livestock y manure. ¿Eso qué significa? La ganadería, ¿ok? El sector ganadero. ¿Por qué el sector ganadero? Pues la poposita de los animales, los eructos de los animales, los gases o las flatulencias de los animales son
altísimos, altísimos en metano. No en CO2, en metano. Pero el metano junto con el CO2 es de los principales gases de efecto invernadero que tenemos y que generan cambio climático. Entonces, o sea, aparte de que estás deforestando para generar parcelas donde puedan estar pastando los animales, aparte, sus desechos también producen un montón de gases de efecto invernadero, ¿sale? Y también está la parte de la agricultura, de los monocultivos. Acuérdense del prefijo mono. Mono significa un tipo o uno solo. ¿Okay? Los monocultivos entonces son parcelas grandes, grandes, grandes de un solo tipo de cultivo. ¿Okay? Parcelas enormes de maíz, parcelas enormes de soya, parcelas enormes de trigo. Eso empobrece la tierra, o sea, no le quita nutrientes a la tierra y de alguna forma el producir tantos, o sea, le quitan nutrientes a la tierra y por lo mismo tienes que cultivar más y le exiges más a la tierra y tienes que quemar más para seguir cultivando más y toda la maquinaria que se utiliza para cosechar esas plantas, todo eso genera también uso de combustible y emisión de CO2. Entonces, muchas de las cosas que se proponen desde la ONU, por ejemplo, es el que regresemos a los policultivos. Ejemplos de policultivos aquí en México son justamente las chinampas o las milpas. ¿Alguien sabe qué tipo de plantas se cultivan en las milpas? El maíz, Maíz, ¿qué más? ¿Es puro maíz? frijol, Frijol, trigo, trigo. Hay otros principales también. Calabaza y chile, ¿ok? Esos eran como las principales plantas que se sembran en las milpas. Entonces, ahí ya no estamos hablando de monocultivo, estamos hablando de un policultivo, porque ya son varias plantas que se siembran al mismo tiempo y eso hace que la tierra esté más enriquecida y no haya necesidad o tanta necesidad de estar produciendo, cosechando seguido o estar quemando la tierra seguido y por lo mismo, pues para no generar CO2, ¿ok? Entonces, se está proponiendo que justo regresemos al uso de las chinampas, regresemos al uso de la milpa, porque eso enriquecía mucho la tierra, ¿ok? Y pues lo voy a dejar aquí. De hecho, les había dicho que llegaran como con su gráfico de la huella ecológica o la huella de carbono que habían calculado en su momento. Y justo era para que vieran cuánto de su huella de carbono o cuánto de su huella ecológica depende de su alimentación. Y ya ustedes me dirán, igual si ahorita lo tienen a la mano, qué tanto de su alimentación está afectando o está incidiendo en su huella ecológica, ¿va? Pero bueno, se los dejo ahí de reflexión. Y pues nada más ya para terminar, porfa, déjenme sus aprendizajes, sus reflexiones, lo que les sorprendió de esta sesión en el chat. Y para quienes llegaron tarde, igual, que me dejen su reflexión junto con su nombre completo, porque la aplicación que tenía para pasarles lista ya no se activó, entonces pues para que se queden sus nombres ahí guardados en el chat, ¿sale? Y ya conforme vayan terminando ya pueden ir saliendo.
Igual si nada más quieren dejar su comentario, ya les estoy pasando lista con mi teléfono. Estoy tomando captura de sus nombres, ¿va? Bien, entonces Leo, muchas gracias. Aprendí que el metano y el CO2 y el metano son los principales causantes del cambio climático, que los aminoácidos terminan en ina. Aminoácidos y proteínas, ¿va? Cualquiera de los dos van a terminar siempre en ina. Pero pues acuérdense que las proteínas están formadas de aminoácidos, entonces entendí lo de las energías y lo que nos decía de los alimentos, también lo de aminoácido. Los alimentos, cosas que tenemos en casa y que tienen almidón, grasas naturales, saturadas, etcétera, el identificarlas. Bien, entonces Leo. Ya les pasé, de todas formas ya capturé foto con sus nombres, entonces igual si ya necesitan retirarse, háganlo, porfa. Y que lo que nos pediste está en casa, exactamente. Todo lo orgánico está a nuestro alrededor. Gracias, Yamile. Cuídate. En lo personal, aún me revuelve un poco todo, pero sí logro entender un poco las diferencias entre los lípidos, carbohidratos, así. También que no debemos de quemar las cosas, pues produce CO2. Que aparte de las carnes, también en las verduras y frutas se encuentran las proteínas. Exacto. Que las verduras leguminosas también pueden aportar proteína y que los alimentos también hacen emisiones de CO2. Exactamente. Aprendí que el metano y el CO2 son los causantes del cambio climático y lo de la reflexión de la huella. Perfecto. Muchas gracias. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos mañana, acuérdense. Te quiero mucho también.